La tarde en la que Hermann Göring observó cómo su imperio personal se derrumbaba era una escena casi de película. A medida que el fuego consumía su amada mansión, Carinal, quedaba claro que el ocaso del Tercer Reich no solo era una tragedia militar, sino también una grotesca obra de teatro llena de egos rotos y ambiciones frustradas. ¿Cómo es posible que, mientras millones morían, hombres como Göring seguían aferrados a sus lujos, a su estatus y a sus delirios de grandeza? En los últimos días de la guerra, mientras las bombas soviéticas caían sobre Berlín, los líderes nazis aún jugaban a salvar sus castillos de naipes. Pero el destino ya estaba sellado. Esta es la historia de los desesperados intentos de salvar lo insalvable, de un Reich que se desmoronaba junto con las ilusiones de sus arquitectos. A inicios de abril de 1945, cuando la guerra ya había consumido a Europa, los alemanes empezaban a sentir como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Heinrich, un general odiado por sus superiores, había sido puesto al mando del grupo de ejércitos Vístula, encargado de proteger lo último que quedaba entre los soviéticos y Berlín. Irónicamente, ese hombre, tan detestado por los líderes del Tercer Reich, era también el único que tenía la pericia para levantar un sistema defensivo que pudiera, al menos por un tiempo, detener la avalancha roja que se aproximaba. Hitler y Göring, desesperados y carcomidos por la paranoia, sabían que el tiempo se acababa. La reunión era inevitable. Hitler fue el primero en convocarla, arrastrando su espectro por el oscuro búnker en Berlín, donde las paredes parecían transpirar miedo. Afuera, los soviéticos ya acariciaban las orillas del Oder, a menos de 70 kilómetros de la capital. Mientras tanto, en el oeste, los aliados atravesaban el Rin como si la Wehrmacht no existiera, avanzando hacia el corazón de Alemania sin resistencia. Al interior del búnker, figuras como Keitel, Bormann, Himmler y Göring se sentaban en silencio, como fantasmas testigos de la decadencia. En la sombra, Dönitz también observaba. La tensión era palpable, no solo por la situación militar, sino también por las intrigas de poder. Heinrich, quien despreciaba estas reuniones, prefería estar en el frente, no en estas conferencias que consideraba inútiles. Pero ahí estaba, con el deber de explicar lo que todos ya sabían, la derrota era inevitable. Cuando Hitler entró, Heinrich se dio cuenta de que estaba frente a un cadáver ambulante, una figura que, según sus propias palabras, parecía no tener más de 24 horas de vida. El Führer ya no era el hombre que una vez hipnotizó a una nación, sino una sombra frágil que se aferraba a delirios de victoria. Krebs tomó la palabra primero, pero el peso de la verdad recaía en Heinrich. Sin rodeos, comenzó a describir la realidad. Los dos ejércitos que defendían el Oder no podrían resistir mucho más. Desde Frankfurt hasta la desembocadura, unos 150 kilómetros al norte, el frente se estaba desmoronando. El noveno ejército de Busse, el último baluarte, apenas se mantenía en pie. Y en el flanco norte, el tercer ejército Panzer estaba en condiciones lamentables. Cuando el río Oder retrocediera y las aguas se calmaran, no habría nada que pudiera detener a los soviéticos. La derrota estaba escrita, pero el orgullo alemán, ese orgullo insensato, los obligaba a seguir adelante, aunque supieran que era solo cuestión de tiempo antes de que el final llegara con la fuerza de un huracán rojo. El general siguió con su informe, pero sus palabras pesaban más que las paredes del búnker. Las carencias son totales, dijo Heinrich con un tono que apenas disimulaba su frustración. No había armas, no había municiones, no había tanques, no había combustible, y los soldados que quedaban eran jóvenes sin experiencia o viejos sin fuerzas. Para colmo, las mejores unidades Panzer, las pocas que podían haber hecho alguna diferencia, habían sido enviadas a Praga. ¿Por qué? Porque los líderes del Reich, en su desconexión total, creían que el ataque principal vendría desde allí, no desde el Oder. El resultado era desastroso, no había tropas de reserva, no había refuerzos. Si los soviéticos rompían las líneas, cosa que sin duda harían, el frente colapsaría de inmediato y con él, toda esperanza de defensa. Sus palabras dejaron una estela de incomodidad en la sala. Era raro que alguien hablara tan claro, y mucho menos frente a Hitler, un hombre al que se le daba lo que quería oír, no la verdad. Krebs fue el único que rompió el silencio, asegurando que Heinrich no debía preocuparse, que refuerzos estaban en camino, que pronto habría más hombres y más material.
Pero Heinrich, un veterano endurecido por años de guerra y engaños, no se tragó esa promesa. Sabía que era un espejismo, palabras vacías para calmar a los presentes. Entonces, Heinrich decidió que era hora de ser aún más directo. Mi Führer, dijo con firmeza, no creo que nuestras fuerzas en el Oder puedan soportar lo que se avecina. Los rusos vienen con todo, y lo que tenemos son fragmentos de lo que alguna vez fue nuestro ejército. Las unidades en el frente no tienen ni el entrenamiento ni la experiencia. Muchos oficiales son burócratas sin formación militar, ascendidos a la fuerza. Además, faltan municiones, faltan armas, faltan reservas. No hay forma de que podamos resistir. Hitler, en una respuesta sorprendentemente calmada, como si estuviera viendo el apocalipsis a través de una ventana cerrada, simplemente dijo: hagan lo que sea necesario para preparar esas formaciones. Aún tenemos tiempo antes de la batalla. La realidad, sin embargo, era que el reloj ya había empezado a contar, y ese tiempo al que se aferraba Hitler no existía. Heinrich lo sabía. Pero en ese búnker, la verdad era una moneda que ya no tenía valor. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Heinrich, con la frialdad de quien ya ha visto demasiado, respondió que todo estaba perdido, que cualquier entrenamiento que pudieran dar a esos hombres no les otorgaría la experiencia que solo se gana en el campo de batalla. Hitler, acostumbrado a las ilusiones, intentó sostener su propia fantasía, asegurando que los soviéticos estaban lanzando sus últimas reservas, hombres de mala calidad que equilibrarían las fuerzas. Pero Heinrich, siempre anclado en la realidad, le hizo ver que esa información era absurda. Los soviéticos no solo tenían tropas bien entrenadas, sino que estaban lejos de agotar su capacidad. Subiendo de nuevo el tono, Heinrich soltó una verdad que resonó como un disparo en la sala: mi Führer, sin nuestras unidades blindadas, no tenemos OBS. Nada. ¿Qué pasará cuando comiencen los bombardeos soviéticos? Tal vez nuestras tropas aguanten el primer embate, pero no por mucho tiempo. Sin refuerzos, caerán. En unos días, todo habrá terminado. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Nadie se atrevía a romperlo, pero Göring, siempre buscando la aprobación de Hitler, fue el primero en hablar. Mi Führer, pondré 100.000 hombres a su disposición de inmediato. Estarán en el frente del Oder en cuestión de días. Himmler no quiso quedarse atrás. Las SS contribuirán con otros 25.000 combatientes, dijo, su voz cargada de orgullo. Y finalmente, Donitz, buscando también su momento, declaró que enviaría 12.000 marineros para reforzar el frente. Para Heinrich, todo se había convertido en una grotesca subasta. Todos tratando de ofrecer más, como si eso fuera a cambiar el resultado inevitable. Al final, Hitler, complacido con las ofertas, se volvió hacia Heinrich. Ahí tienes 150.000 hombres, lo que equivale a unas 12 divisiones. Ya tienes tus reservas. La incredulidad de Heinrich era evidente. Respondió que esas tropas no estaban ni remotamente preparadas para el combate terrestre y que solo servirían para engrosar las bajas. Las palabras no cayeron bien en los oídos de Himmler, Göring y Donitz, que defendieron la calidad de sus tropas. Pero Heinrich, implacable, afirmó que esos hombres serían sacrificados sin sentido. Lo único que pedía eran sus unidades blindadas de vuelta, pero Hitler lo cortó en seco: eso es imposible. Finalmente, el Führer se dirigió a Heinrich con un aire casi paternalista, como si aún pudiera convertir la derrota en victoria con una simple creencia. Lo más importante ahora, dijo Hitler, es que mantengas la fe en la victoria. Si estás convencido de que esta batalla se ganará, se ganará. Si logras transmitir esa creencia a tus tropas, alcanzarás la victoria y el mayor éxito de esta guerra. Para Heinrich, esas palabras no eran más que una sentencia disfrazada de motivación. Sabía que la batalla, como la guerra, ya estaba perdida. Esta era la última esperanza que el líder alemán albergaba en su mente para tratar de llegar a una especie de paz o alto el fuego si lograba repeler estos últimos ataques soviéticos.
Einrici entonces se rindió y supo que no había sido capaz de cumplir su objetivo, ya que no había logrado hacer entender a esos hombres lo grave que era la situación. Así que, inmediatamente después, recogió sus papeles y se despidió. Una vez fuera del búnker, Einrici le dijo a su asistente: «Ya no sirve de nada, todo es inútil, todo es inútil». Unos días después, el 8 de abril, tuvo lugar otra de las reuniones más serias de estos últimos días del Tercer Reich, esta vez con Hermann Göring como protagonista. En esta ocasión, Göring invitó a Einrici a almorzar en su palacio privado, llamado Carinal, ubicado al noroeste de Berlín, a solo 30 kilómetros del río Oder. En esta reunión, como veremos a continuación, Göring se mostrará muy nervioso y amenazará a Einrici con contarle a Hitler una serie de cosas malas sobre él para que sea destituido del mando. Como hemos dicho antes, estamos a principios de abril de 1945, momento en el que la ofensiva soviética sobre Berlín era inminente. Además de amenazar la capital alemana, los soviéticos también ponían en peligro muchas mansiones y castillos en los que altos funcionarios, como Hermann Göring, seguían llevando una vida de lujo. Así que estos hombres estaban decididos a hacer todo lo posible para evitar que los soviéticos llegaran a sus hogares. Habiendo explicado el motivo de la preocupación de Göring, ahora nos centraremos en la mala relación que tenía con Einrici. La antipatía que ambos hombres sentían el uno por el otro se remontaba a 1942, con el desastre del suministro aéreo del Sexto Ejército. Einrici siempre había acusado a Göring de haber manejado mal la situación y de prometer acciones que no podía cumplir. Esta era una opinión que el general expresaba públicamente, lo cual, evidentemente, no agradaba a Göring en absoluto. El mariscal del Reich, por su parte, acusaba a Einrici de ser insubordinado y de no cumplir con las órdenes que se le daban. Además de estas acusaciones, que ambos hombres mantenían desde 1943, unos días antes había ocurrido otro evento que los había llevado a un nuevo enfrentamiento en presencia de Hitler. Esto sucedió durante la reunión en el búnker de Hitler que acabamos de analizar, en la que Einrici señaló que las fuerzas que Göring iba a enviar no eran aptas para el combate. Estas palabras no sentaron bien a Göring, quien aseguró a Hitler que sus soldados eran de la más alta calidad. Siendo la situación tanto personal como militar, Göring invitó a Einrici a almorzar en su mansión rural en Carinal para que ambos pudieran conversar. Einrici no aceptó con agrado esta invitación, porque además de no sentir simpatía alguna por Göring, no quería abandonar su puesto de mando, ya que sabía que la ofensiva soviética podría ocurrir en cualquier momento. La verdad era que no podía negarse. Desde el saludo entre ambos hombres, la tensión y la poca simpatía que se tenían era evidente. Como no podía ser de otra manera, Einrici quedó impresionado por el tamaño y el lujo de la propiedad de Hermann Göring, a la que éste había nombrado Karin Hall en honor a su difunta esposa. Las primeras palabras que intercambiaron fueron una serie de acusaciones, entre las que destacó la de Göring, que lo acusaba de haberlo insultado frente a Hitler al decir que su división de paracaidistas no estaba lista para el combate. Como castigo, Hermann le dijo que iba a retirarlos de su mando y, en su lugar, los enviaría más al sur, bajo las órdenes de Chörner, porque él era un verdadero soldado. Una vez terminadas las primeras acusaciones, Einrici y Göring se sentaron a almorzar. De nuevo, el Reichsmarschall comenzó a atacar a Einrici. Esta vez se centró en lo que había visto personalmente cuando, unos días antes, visitó varios tramos del frente del Oder. Exactamente, estas fueron sus palabras: «He recorrido todos los ejércitos que tienes bajo tu mando, y en un sector tras otro, he encontrado hombres que no hacían nada. Incluso vi a algunos que se escondían jugando a las cartas», dijo Göring indignado. Además, vi a otros de la organización de trabajo que ni siquiera tenían palas para llevar a cabo su labor. En algunos lugares, encontré a tus soldados sin cocinas de campaña y en otros sectores casi no se habían construido defensas. Por todas partes vi a tus hombres holgazaneando y deambulando sin hacer nada. Quiero que sepas que pienso decirle todo esto al Führer», terminó diciendo Göring. Ante tales palabras, Einrici estuvo a punto de desatar toda su ira contra Göring, pero finalmente se contuvo y pensó que no valía la pena. Al terminar el almuerzo, Einrici se levantó de su silla y se preparó para irse. Al salir de la magnífica propiedad de Göring, la observó lentamente y dijo: «Espero que mis holgazanes puedan salvar esta hermosa finca tuya de las batallas que están por venir».
Ante estas palabras, Göring lo miró con gran frialdad y enojo, y poco después se dio la vuelta y reingresó a su mansión. ¿Cuánto tiempo más podría seguir viviendo allí? Seguramente pensó Göring. Más tarde, Heinrich comentaría que, si Göring le hubiera hecho esa pregunta, él le habría respondido que no estaría allí más de una semana, porque en cuanto comenzara el ataque, estaría en manos soviéticas. Finalmente, la ofensiva de Zhúkov comenzaría el 16 de abril. Aunque Göring tuvo un poco de suerte, pues ocurrió algo más al sur de su residencia y no lo afectó directamente. De esta manera, se benefició enormemente de que el ejército de Rokossovski lanzara su ataque unos días después que Zhúkov, porque sus tropas habían tenido menos tiempo para organizarse. En cualquier caso, el 28 de abril, Karin Hall fue destruida por orden de Göring, quien no quería bajo ninguna circunstancia que su mansión más preciada cayera en manos soviéticas. El Reichsmarschall pasaría los últimos días de la guerra en otra residencia en los Alpes, encontrándose bajo arresto domiciliario y vigilancia por órdenes de Hitler. Esto se debió al telegrama que envió al búnker de Hitler, donde se interpretó que quería llevar a cabo un golpe de Estado. Como ya sabes, Hermann Göring terminaría rindiéndose a los aliados occidentales, tras lo cual sería encarcelado y juzgado en Nuremberg, posiblemente suicidándose justo antes de su ejecución oficial. La cuestión que surge de este episodio no es solo la locura del final, sino también lo que revela sobre la naturaleza humana en tiempos de guerra. ¿Qué lleva a los líderes a insistir en lo imposible, incluso cuando todo está perdido? ¿Es la arrogancia de poder, el orgullo nacional, o algo más profundo, un instinto irracional que se aferra a cualquier esperanza, por absurda que sea? Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.